Biden amenaza a Putin. Dice que criminales como Putin o el grupo Hamas tienen que pagar su precio y tienen que responder. Y que si no rinden cuentas, habrá más destrucción en la tierra, habrá más violencia y más guerra en la tierra. Esto es una declaración importantísima en el contexto para analizar cualquier cosa y más lo que nos toca hoy. No solo eso, también Putin mostró como nunca antes la televisora las cámaras encargadas de seguir y de cubrir sus eventos en China, mostró como nunca antes el maletín nuclear. De hecho, hasta le hicieron un zoom al maletín nuclear. ¿Qué mensajes están intercambiando? Y aunado a esto, ya estamos listos, ahora sí, en unas horas, ahora sí, arrásenlos. Incluso generales de antiguas guerras israelíes han ido a hablar con sus soldados para decir que no quede nada de esos chacales en la faz de Gaza. Y por el otro lado, Irán levanta la mano, y por el otro, Hezbollah también levanta la mano. Las cosas están súper calientes y queremos ponerles ahí un fragmento de una entrevista entre un comediante muy inteligente y un periodista que se dice muy inteligente pero que no lo es y que lo deja en ridículo justo sobre el tema de Gaza y Israel. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Then the question then becomes again about proportion. I don't disagree that there's been a lot of bad stuff on both sides going back historically for decades. I want to understand what is the logic of Israel carpet bombing Gaza. I mean, if there's a logic, if this will make Israel safe, I want to hear the logic. So if they continue bombing, what are they hoping to achieve? Well, I think we know what their stated aim is. Their stated aim is to eradicate and wipe out Hamas. They believe Hamas are living predominantly in northern Gaza. They also are aware they're living amongst civilians. So if I can understand this correctly, basically Israel is doing this to pressure the Palestinian community in Gaza to turn against Hamas. Is that right? I'm sure that's part of it, yes. That's part of it. So this is exactly what terrorist organizations do, because terrorist organizations will have no chance beating a whole nation in battle. So they terrorize and they kill the civilians in order to spread fear and terror so they can turn against their government to change their policy or to resign. You have just compared Israel with ISIS. Disproportionate responses of Israel. Right. Did it solve the solution? Did it solve the problem? Did it work before so it will work? What will be the surprise this time? What will be the twist that will make this work this time? What will be different this time? Terrorist group Hamas unleashed pure, unadulterated evil in the world. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And you know, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction.
las cosas están que arden en la mente de la gente, en la confianza de la gente, en el campo de batalla y sobre todo y más que todo y más importante, en el llanto de los niños, en el miedo de las mujeres, en el terror que están viviendo las familias en Gaza, que les dicen, váyanse, lárguense porque vamos a arrasar Gaza, y cuando van hacia el lado sur, también los bombardean. Eso es lo que estamos viendo, y para muchos una limpieza étnica, racial. Y para eso está con nosotros Fernando Moragón, un gran experto justamente en esto, que hoy más que nunca, Fernando, gracias por estar aquí, hoy más que nunca está todo entrelazado, y si hablas de una cosa tienes que hablar de la otra, y si quieres jalar el hilo entonces te sale por el otro. Yo te pregunto así a bote pronto, en el caso de la invasión en Israel, de Israel contra Gaza, en el caso de la invasión que está manejando Israel, ¿tú crees que Rusia entraría a apoyar a los palestinos, al mundo árabe? Directamente lo veo difícil, por lo menos inicialmente. Indirectamente sí. De hecho, ya lo está haciendo. Pero directamente, por ahora, más allá de, digamos, cuestiones diplomáticas, etcétera, no creo que lo hiciera. Pero desde luego, como bien señalas, de lo poco positivo que se puede sacar de todo este lío en el que estamos metidos, es de que por lo menos nos obliga a todos a abrir el foco y a ver que efectivamente los conflictos están relacionados, porque las grandes potencias, cuando miran el mapa, miran el mapa completo, y el conflicto de Israel tiene que ver con el conflicto de Ucrania, tiene que ver con el de Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, tiene que ver, es decir, al final son estrategias globales, sobre todo de Estados Unidos, como hemos hablado muchas veces, para desestabilizar Rusia, y para también hacer lo mismo con China. Y del discurso de ayer de Biden, ya hablaremos ahora con tranquilidad, pero hay algunas cosas bastante inquietantes. Aunque fue una cosa así, bueno, a ver, si lo que voy a pedir es dinero al Congreso, ¿no? Y tal, pero de esto que te quedas, eso no sé, ni no dijo, bueno, lo de siempre y tal, dijo algunas cosas que pueden apuntar al desastre al que vamos, pero bueno. A ver, ahora, pues vamos a entrarle, Fernando, porque yo te iba a preguntar, justamente me lo quitaste de la lengua, yo te iba a preguntar, a ver, la declaración de Biden de decir, este señor Hamas y Putin, compararlos, ponerlos en el mismo saco, en el mismo costal, y decir, son criminales, son dictadores, y además tienen que pagar, tienen que rendir cuentas. Preguntas, Fernando. 1, ¿esto le da risa a Putin? 2, ¿Putin se está burlando de esto y no lo toma? 3, ¿le da miedo a Putin? 4, no le da miedo, pero esto complica las cosas geopolíticamente. 5, ¿nos está preparando Estados Unidos a través de sus marionetas, incluidas el presidente, algo como lo que nos iba preparando para capturar a Saddam Hussein? No lo sé, a ver, dime por favor, y todas las cosas más que nos tengas que decir. Claro, es que tenemos que tener en cuenta, tenemos que partir de una premisa, porque si no, no entenderemos nada. Bueno, sí que entendemos algo, pero bueno. Es decir, es que, a ver, los dirigentes mundiales, y especialmente los europeos y los norteamericanos, hay que entender, vamos, esto también ha ocurrido a lo largo de la historia, o sea, no es nuevo. Pensamos que hay gente muy preparada que toma decisiones racionales atendiendo a sus intereses. Para nada. Es decir, es muchas veces gente que está fatal de la cabeza y que toma decisiones absurdas. La historia está llena de decisiones absurdas que condujeron a desastres tremendos. O sea, que no pensemos que bueno, Biden en este caso, pues, en fin, ya sabemos todos que este hombre pues no está muy bien de la cabeza y que se atasca con el teleprompter y tal, y el amigo invisible, en fin, pero bueno, los que están detrás, digamos. Es decir, que son todos neocon, Victoria Nuland, Blinken, el Sullivan, en fin, gente muy, muy peligrosa y muy psicópata, ¿no? Y que además, como son muy metepatas, la lían más. O sea, llega Blinken a apoyar ahí a Israel, se entrevista con Netanyahu y luego va y dice, yo también soy judío, de ascendencia, vamos, pero, hombre, parece que no es el mejor momento para decirlo. Es decir,
bueno, te sueltan estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues la puedes liar, vale. O sea, que tengamos en cuenta que pueden tomarse decisiones tremendas, absolutamente absurdas, que cualquier persona razonable que piense, que estudie un poco los problemas, diría, esto justo es lo que no hay que hacer, pero que se puede lanzar allí al ataque sin ningún problema por decisiones absurdas. Bien, ya he soltado este rollo. Brevemente, yo lo primero que diría es, Biden está en una situación que no olvidemos nunca, no perdamos la perspectiva. Elecciones el año que viene en Estados Unidos, que es lo importante para ellos. Es decir, para Biden, para los republicanos, para todos. Es decir, todo está en función de las elecciones del año que viene. Entonces, lo de Ucrania, después del desastre de la famosa ofensiva ucraniana de primavera-verano, para que os hagáis una idea del desastre, es que los territorios ocupados en la región de Zaporozhia y tal, que era la región donde se lanzó todo el ejército ucraniano, lo ocupado es menos que lo que más o menos ocupó Hamás el primer día de su ofensiva. Es decir, esto da una idea del desastre. Han tenido que mandar, de hecho, hacía tiempo tuvieron que mandar la reserva estratégica porque estaba justo para explotar el éxito que hubieran tenido la primera línea, digamos, de ataque, la tuvieron que mandar por es que no había manera. Es decir, bueno, aquella ha sido un desastre. Según los rusos, más de 90.000 bajas ucranianas. ¿Qué pasa? Que esto los republicanos lo critican mucho, empezando por Trump. Esto es un desastre, esto no, porque esto de Ucrania, fuera. ¿Qué es esto de financiar a Ucrania? Se están ustedes gastando el dinero de los contribuyentes en financiar una guerra que está perdida. Venga. Es decir, le están atacando a Biden con el tema de Ucrania. Una de las razones por las que han metido a todos en el mismo paquete es justamente porque, bueno, la situación ya está, ya ves cómo está, con el problemas que ha tenido el Congreso y tal, para llegar a un compromiso, un extraño compromiso con la dimisión del presidente de la Cámara de Representantes y tal, con el tema del presupuesto y la prórroga del presupuesto y tal, en fin. Entonces, si mete estos 100.000 millones inicialmente, que parece que es lo que va a pedir, que no todos son ni para Ucrania ni para Israel, hay más, y eso es lo preocupante. Bueno, pues si este paquete lo mete todo en conjunto, o sea, aquí hay un montón de malos. Es decir, está Putin, que es malo, malísimo, malvado, quiere conquistar el mundo, la galaxia, etcétera, etcétera. Y además están los de Hamas, que son peores todavía, son más malísimos y tal. Entonces hay que luchar contra todos los malos. Y meto presupuesto para intentar que me la apoyen o me la aprueben los republicanos, que estarían por apoyar a los israelíes, pero no por apoyar al señor Zelensky. Es decir, si lo meto todo en el mismo paquete, a lo mejor tengo más posibilidades de que el Congreso, me lo apruebe. Esta puede ser una cosa. Luego es preocupante que los americanos siguen escalando hacia ninguna parte. Me explico. Es decir, siguen escalando en la guerra de Ucrania. Hace poco mandaron misiles de largo alcance. Es verdad que no mandaron los mejores que tienen, pero ya son de largo alcance. Cosa que los rusos dijeron, pues esto no nos gusta nada. Y siguen escalando. Y ahora, con el pretexto este de la guerra, llevamos 10 días más o menos, entre Hamas e Israel, pues dice, mando 2 portaaviones. Cosa que no se entiende muy bien. Pero ¿para qué quiere? Aparte de mostrar músculo, o sea, el portaaviones es el gran buque por excelencia de los mares y tal, militar, pero aparte de sacar músculo, no, a ver si a los israelíes no les falta aviones, o sea, no tienen problemas de aviones. Y jamás no tiene defensas antiaéreas, con lo cual esto no tiene mucho sentido. Bueno, puedes pensar, los mando para amedrentar a Hezbollah y a Siria. Te vas a poner a bombardear el Líbano así por las buenas, como hicisteis en el 82. Estáis como una cabra. Si pensáis que a base de bombardeos vais a parar a Hezbollah, no entendéis nada, es decir, en cuanto a la guerra. No digamos ya si se le ocurre bombardear Siria, donde están los rusos. No lo olvidemos. Claro, los rusos estarán diciendo a Biden y compañía, diciendo, pero ¿ustedes a dónde van? De hecho, ya les han dado, digamos, 2 toques. Uno es el que tú comentabas,
que eso está claro que lo han hecho a propósito, lo del famoso supuesto maletín nuclear, iban 2 oficiales rusos con 2 maletines y si uno de ellos te lo enfocan y se supone que es el maletín nuclear. Estas cosas no se suelen enseñar, lógicamente. Tampoco pasa nada porque se eche su maletín. Quiero decir que nadie va... O sea, esto no es precisamente llega Putin o Biden y tal, dicen, venga, le doy el botón nuclear y ala. Todos por los aires. No, es más complicado. Pero bueno, es una forma de decir, cuidado, que estáis hablando con la primera potencia nuclear del mundo, que es Rusia, que no es Estados Unidos, por si os habéis olvidado. Y 2, también muy importante, es que va y le suelta a Biden, bueno, Biden, no dice Biden, pero vamos, está claro aquí eso dice, no, es que además, a partir de ahora, a la aviación, los MiG-31 con los Kinzhal van a patrullar por el Mar Negro. Esto, si yo fuera Biden, estaría preocupado. ¿Por qué? Porque los Kinzhal son misiles enormes, los cargan por eso los MiG-31, que son aviones muy grandes, son cazas, pero cazabombarderos muy potentes, que son hipersónicos, es decir, que pueden ir a velocidad en torno a Mach 10. Ahora mismo, ningún misil hipersónico puede ser parado por ningún sistema norteamericano. Es decir, que si Putin pone un par de MiG-31 con Kinzhal, con cabeza, puede llevar cabezas nucleares, pero bueno, por el momento los están usando con cabezas convencionales. Y lo manda a los 2 portaaviones, porque tienen alcance de los misiles de 2.000 kilómetros, más lo que esté volando en ese momento en el Mar Negro el avión en concreto. Si los manda, los 2 portaaviones se van a pique. O sea, se hunden. Bonita fotografía que tendríamos de 2 portaaviones norteamericanos hundiéndose. Y con lo que eso significa. El portaaviones es el símbolo por excelencia del poderío militar aeronaval norteamericano. Sus grandes portaaviones que son capaces de que con sus grupos de combate ir y atacar un país entero y tal. Pues ya le dado ese aviso. A ver qué hacéis. Porque a las malas, si no me queda más remedio, hombre, yo no quiero hacerlo, pero si tengo que hundir los portaaviones, os los hundo y no podéis hacer nada. Así de claro. Es decir, que Biden me pensaría muy mucho seguir escalando tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Porque luego tenemos otro problema muy grande. Dices, vale, venga, nos ponemos a hacer el burro. Digo, el gobierno de Netanyahu y compañía. Nos ponemos a hacer el burro y primero no puedes arrasar Gaza. ¿Por qué? Por cuestiones militares, no por los palestinos que se le importan un pimiento a Netanyahu. Porque si tú arrasas una zona muy urbana, como es Gaza, y lo dejas, pues eso, planchado, aquello lo que se convierte en una gigantesca escombrera. Las calles se difuminan, desaparecen en esa escombrera y los vehículos de apoyo a la infantería, como pueden ser tanques o vehículos acorazados, no pueden entrar. Luego no puedes convertirlo en una escombrera porque te estás perjudicando a ti. No puedes mandar la infantería sin el apoyo de esos vehículos para entrar en Gaza. Eso para empezar. 2. Yo no sé si saben lo que están haciendo esta gente. En cualquier caso, si entras allí con tropas de tierra para conquistar Gaza, eso te va a suponer una cantidad de bajas. No olvidemos que la guerra urbana es la guerra más difícil, la peor de todas. Es decir, y la que cualquier ejército tiene siempre, incluso aunque sea el ejército ganador, tiene muchísimas bajas. Acordaros de Bakhmut, este año, en Ucrania. Bakhmut era una ciudad de unos 70, 80.000 habitantes antes de la guerra. Comparado con Gaza, era un sitio ridículo. Gaza tiene más de 2 millones de habitantes. Es decir, ¿son conscientes de lo que supondría entrar y conquistar aquello? No solo supondría miles y miles o decenas de miles de bajas palestinas, que también supondrían miles y miles de muertos del ejército israelí. ¿Está la sociedad de Israel actual preparada para eso? Yo pienso que no. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, los tiempos históricos varían y a veces los dirigentes parece que no se dan cuenta. Esto ya no es la guerra del 48, ni la guerra de los 6 días, ni la de Yom Kippur. Es decir, esos eran tiempos en los que había una percepción por parte de los israelíes, sobre todo de los sionistas, es decir, de que necesitaban un Estado fuerte
para que no volviera a pasar el gran drama del Holocausto, ¿no? Porque todos estos, no lo olvidemos, es decir, la inmensa mayoría, vamos, de los ciudadanos israelíes que viven en Israel vienen de Europa, es decir, no estaban allí, llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos antes, pero la mayoría después. Bueno, pues esta gente que tú ves que ya tiene un nivel de vida, la gente joven, bastante alto, que los ves en las discotecas, bailando, tal, no sé qué, con una cierta gran capacidad de consumo, que viajan. Esta gente que ha nacido mucho después de eso ya no está con la mentalidad de sus padres o de sus abuelos de que necesito un Estado como sea para protegerme y que no vuelva a suceder un holocausto. Esto para ellos ya es historia. Ahora pídeles que hagan un sacrificio enorme y que empiecen a morir familiares suyos, porque el ejército de Israel es un ejército en el que toda la población en edad militar participa. De hecho, una de las primeras medidas que tomaron es mandar o reagrupar, digamos, a 300.000 reservistas que cada uno estaba en su casa, tranquilamente, y se ha encontrado con esto. Reservistas que hicieron a lo mejor el servicio militar hace bastantes años. Estos ahora se la van a jugar y van a entrar en Gaza para tomar algo que es dificilísimo de tomar, que puede llevar muchos meses. Acordaos de Bakhmut, que nos tiramos cerca de 9 meses. Es decir, tomar Gaza puede ser, vamos, suponiendo que la tomen, algo con miles y miles de bajas. ¿Está dispuesta la sociedad israelí a pagar ese precio? Yo pienso que no, para nada. Está dispuesto Netanyahu y su panda de chalados. Es decir, pero para nada. Y luego tenemos otro problema muy grande, Roberto, y es que ¿qué hacemos con los 2 millones de palestinos? ¿Qué algo habrá que hacer? Bueno, un genocidio parece que no es muy presentable. O sea, si ya hemos visto las imágenes del mundo árabe, y no solo árabe, del mundo islámico, con el brutal ataque contra el hospital, es decir, imagínate lo que sería intentar un genocidio de 2 millones. No quiero ni pensarlo. O sea, eso ni siquiera pienso que Netanyahu, que está como una cabra, en el mejor de los casos, y que es un absoluto... ¿cómo diría yo? Un tipo sin escrúpulos, sin moral, es decir, ni siquiera él se atrevería a hacer eso. Pero claro, algo tenemos que hacer. Estamos en Gaza, nos echamos. ¿A dónde nos echamos? ¿A Cisjordania? De Cisjordania van a poder seguir haciendo lo mismo, porque entre ellos va a ir gente de Hamas. Es decir, porque no llevan tatuada aquí una inscripción diciendo soy de Hamas o de Hamas. Es decir, ¿qué vas a hacer con esos 2 millones de palestinos? ¿Echarlos a Egipto? Egipto ya te ha dicho que no, que ni hablar. Entre otras cosas porque al-Sisi, el presidente de Egipto, tiene elecciones presidenciales a las que se presenta, lógicamente, y allí los hermanos musulmanes que están prohibidos se están oponiendo mucho a las elecciones presidenciales. Y los hermanos musulmanes, no olvidemos que son no solo hermanos musulmanes, sino hermanos de Hamas, porque los Hamas también pertenecen a los hermanos musulmanes. Es decir, es el mismo tipo de concepción religiosa. ¿Qué van a hacer con esos 2 millones? Es que cuando lo piensas, dices, esto es un disparate en el que jamás, yo creo que lo hizo muy bien en el sentido de que ha llevado una capa tremenda al gobierno israelí. El gobierno israelí el día 7 se le calentó la boca, empezaron a decir, estamos en guerra, vamos a entrar en Gaza por tierra, lo vamos a conquistar todo, vamos a expulsar a todos, lo vamos a matar, vamos a hacer todo tipo de barbaridades. Claro, ahora ya no, ¿cómo te viene? ¿Cómo le das la vuelta a la cosa y te echas atrás sin que parezca una rendición? Pues ahora va a tener que entrar por tierra, seguramente. Y eso va a tener un coste enorme. Ni te quiero contar si además Hezbollah decide iniciar un frente norte. No olvidemos, Hezbollah, la milicia más potente del mundo. O sea, al lado de Hamas está en pañales. Hezbollah tiene, por ejemplo, misiles antibuque iraníes. Se puede lanzárselos a los buques israelíes norteamericanos. Es decir, Hezbollah, además, a diferencia, no olvidemos que esta es otra cosa muy importante. Cualquier ejército, digamos, que se fortalece en la guerra. ¿Por qué? Porque tiene experiencia de combate, que es lo que les está pasando ahora a los rusos, que están adquiriendo experiencia de combate, están aprendiendo de sus errores, están mejorando sus capacidades. Esto, por desgracia, es así. Las simulaciones de estas para videojuego y los ejercicios militares y tal no sirven.
Israel, la última guerra que tuvo, la tuvo en 2006, justamente contra Hezbollah. Y no olvidemos, es una guerra que Israel perdió. ¿Y por qué la perdió? Porque fueron tan tontos, el liderazgo de Israel, de decir, mire usted, entramos en guerra con estos objetivos que vamos a cumplir, este y este. Entre ellos, uno era que Hezbollah dejara de lanzar cohetes contra el norte de Israel. Bueno, pues la guerra de los 33 días, es como se la conoce, hasta el último minuto de que empezara la tregua, Hezbollah siguió lanzando cohetes sobre Israel, con lo cual no consiguió ninguno de sus objetivos. De hecho, cuando ya se hizo la tregua, toda la cúpula militar fue defenestrada, como decimos aquí. Rodaron cabezas por todos lados. ¿Qué es lo que le va a pasar a Netanyahu? O sea, Netanyahu ahora mismo es un hombre muerto, desde el punto de vista político. No sé cómo va a acabar esto, pero cuando acabe como acabe, Netanyahu y los que están en su gobierno, en el mejor de los casos van a salir pitando, en el peor pueden acabar en la cárcel. Bien. Eso, sí. Bueno, también que me enrollo, es decir... No, está muy bien. No, yo desde que empezó esto queríamos escucharte, el público de Detrás de la Razón quería escucharte, en particular nosotros queríamos escucharte, y yo te quiero preguntar, ya se cumplen 2 semanas, el sábado ya son 2 semanas de esta ola de furia y de cohetes, y con todos estos datos y con todas estas 2 semanas que has visto, Fernando, ¿qué ves? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora y no hace 15 días o hace 3 meses o hace 2 años? O sea, ¿por qué ahora? Y esto que mencionaste en el principio de tu intervención, de que hoy en día cualquier cosa se tiene que ver, y las potencias lo ven, desde el panorama global. Entonces, ¿por qué ahora pasó esto de Hamás? ¿Tú qué ves? Yo creo que ellos han evaluado, es muy difícil saber lo que piensan ellos, si no te lo cuentan, pero es decir, ellos han evaluado diferentes factores y han buscado el momento que creían más oportuno. Un momento en el que Estados Unidos está enfrascado, por un lado, en la guerra en Ucrania, porque no olvidemos, esto es una guerra proxy, es decir, Estados Unidos y Europa, a través de la OTAN, están sosteniendo, y la Unión Europea, están sosteniendo militar y económicamente a Ucrania. En el momento que cortaran el grifo, digamos, que dejaran de mandar dinero y hay armamento, Ucrania no dura ni 2 días. Ucrania ahora mismo es un Estado completamente subvencionado. Es un Estado fallido, que depende del dinero que le va metiendo Estados Unidos y la Unión Europea. De ahí que la urgencia de Biden por pedir dinero para Ucrania. Y si te fijas, desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás, Zelensky está como loco, por diciendo, claro, ha pasado de ser portada a la página 15 del periódico. Es decir, nadie se ocupa ya de Zelensky. Y Zelensky diciendo, no, ¿verdad? Es decir, oiga, que no, que hay de lo mío, y tal. Oiga, que como yo también soy judío, que me voy a Israel, lo dijo, que me voy a Israel, allí a apoyar a Netanyahu. Y de Israel le dijeron, ni se te ocurra, no vengas. Así, no queremos verte por aquí ni en pintura. Entonces, claro, estaba a la desesperada diciendo, necesito dinero. Bueno, ahora con este paquete en donde ha metido, fíjate que lo primero que hace Biden es decir, es el mundo, es una cosa terrible y tal, y está por un lado Israel y tal, que está siendo atacado por terroristas malísimos, no sé qué, y por otro lado está luego Putin, que es un conquistador así de esto demencial y tal, muy malo también, perverso, en fin, lo peor de lo peor. O sea, lo mete ahí todo claro, porque tiene que mandar un presupuesto. Dice luego otra cosa que a mí me dejó un tanto preocupado. Porque claro, ya, pues que además de estas cosas que las suelta así, digamos, de pasada, no, tal, este dinero y tal, es para Ucrania, para la chavala de democracia, ves tú que democracia en Ucrania, o la de Israel, en fin, bueno, de risa, para las democracias y tal, no sé qué, y también habrá una parte que irá a la zona Indo-Pacífica. Uy, eso se puede leer perfectamente Taiwán. O sea, lo dejo así, como diciendo, bueno, también habrá una parte que irá para allá. Y dices, y ya sabemos, hay una parte que irá a Taiwán contra China. Porque no olvidemos que el objetivo clave de toda la élite norteamericana, en esto no discuten,
es acabar con los chinos. Entonces, claro, dejó cuantas presas así como, bueno, como si no fuera lo fundamental, que dices, uy, uy, uy. Porque además esa es otra. Es decir, no pensemos que porque ahora le metan 100.000 millones de dólares a Israel y sobre todo a Ucrania, esto ya está solucionado. Esto es el principio del dinero que tendrían que poner para mantener una guerra de Ucrania en la que los ucranianos están perdiendo, no lo olvidemos, y para sostener a un Estado de Israel que ya antes de que ocurriera esto está semisubvencionado, o sea, vive semisubvencionado, porque Estados Unidos todos los años, tanto en temas militares como en otros temas, les da dinero. Es decir, que es un Estado que vive medio subvencionado. Con lo cual, en guerra, que gastas más, pues peor, más dinero. Entonces, yo me temo, ojalá me equivoque, que nos ha introducido el señor Biden en una nueva escalada. Y además, relacionándolo todos los conflictos, se ha posicionado como dijo algo así, no me acuerdo bien, a ver si cojo el texto ya, porque dijo algo así, estamos en un momento histórico que va a cambiar el mundo o algo así. Cuidado que cuando alguien dice que estamos en un momento histórico que va a cambiar el mundo, porque puede ser la constatación de algo que estamos viendo, o puede ser que tú estás decidido a cambiar el mundo. Y entonces, si el señor Biden y compañía están decididos a cambiar el mundo, estamos perdidos. Quiero decir que teniendo en cuenta que es una gente cortoplacista, que no tiene estrategia, que se ha encontrado con esto de Israel y ahora están improvisando sobre la marcha directamente. Además, es decir, es que incluso los aliados más estrechos como Arabia Saudí, hasta hace 2 días, como quien dice, que ya están en los BRICS, vamos, a partir de enero, pero es decir, fíjate el trato que le dan a Blinken, porque claro, dice, yo puedo acercarme a Israel o tal, estas cosas. Ya han suspendido, se han cerrado las embajadas, por ejemplo, en Marruecos, en Arabia Saudí, y ha tenido forzosamente que distanciarse. Este es otro logro de Hamás. Es decir, el proceso de acercamiento de países árabes hacia Israel se ha acabado, se ha roto completamente. Es decir, ahora Blinken fue allí, llegó por la noche, hace ya varios días, y el príncipe bin Salman dijo, uy, estoy muy cansado, tengo mucho sueño, nos vemos por la mañana, y lo tuvo una noche esperando a Blinken. Y además, yo he visto las imágenes de la llegada de Blinken más austera imposible. Ni alfombra roja, ni comitiva, ni nada. 2 saudíes allí esperándole y poco más. Es decir, fría no, fue gélida. ¿Cómo le recibieron? Claro, ahora mismo Arabia Saudí está diciendo, lo primero que hizo, el mismo día 7 creo que fue sacar un comunicado condenando a Israel por la barbaridad que había hecho tal. Claro, tienen que hacerlo. ¿Le gusta o no? Todo más allá de... Y estamos viendo, todo el mundo musulmán está ya patas arriba. Y llevamos, pues tú lo decías, 2 semanas. Nos llegan. Es decir, imagínate si esto dura varios meses. No me lo quiero ni pensar. La que se puede liar. De ahí que los norteamericanos estén improvisando sobre la marcha y que tanto chinos como rusos estén intentando que la cosa se reconduzca, pero va a estar muy difícil, porque es que el propio gobierno israelí se ha cerrado las puertas al decir que vamos tal. Ojo, muy importante las declaraciones de China, y sobre todo, primero hubo un comunicado y luego Wang Yi, no sé si fue un poquito antes, pero con motivo de la reunión esta del tercer foro de la Ruta de la Seda, foro muy importante, de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, donde había unos 140 países, donde entraron en esa, no sé si habéis visto esas imágenes, ¿no?, de una habitación enorme, unas puertas doradas enormes, y donde Xi Jinping y Putin entran los 2 primeros a la misma, digamos, distancia, es decir, en paralelo, y detrás todos los grandes dirigentes que estaban allí, donde se veía, por ejemplo, a Víctor Orbán, el único europeo que tiene 2 dedos de frente, es decir, porque el resto son todos una panda de tarados vendidos a Estados Unidos. No es que yo coincida con sus políticas, digamos, internas, que no coincido para nada, pero hay que reconocer que tiene 2 dedos de frente y está donde tiene que estar. Está en la cumbre y está hablando con Putin, está hablando con Xi Jinping, está hablando con todo el mundo, porque busca los intereses de su país, Hungría, y se reúne con Putin y dice, bueno, pues intentaremos mantener las mejores relaciones posibles dentro de que estamos metidos en la Unión Europea y que los chalados, esto no lo dice así, los chalados de la Unión Europea no hacen más que poner sanciones. Pero bueno, es que entre otras cosas, Rusia está construyendo una central nuclear en Hungría.
Pues lo normal es que no te pongas a hacer locuras, es decir, sino que te pongas a dialogar, etc. Y los chinos, que me enrollo, los chinos, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores, dice lo mismo, pero con un añadido de lo que el comunicado dijo. Dijo, no es textual, no es literal, algo así como Israel no ha cumplido con las obligaciones que tenía que cumplir. Es decir, es culpable. No es Hamás, es Israel. Y luego vuelve a la legalidad, como suelen hacer los chinos, y dicen, aquí esto solo tiene una solución, que es 2 países diferenciados como las resoluciones de Naciones Unidas marcan. Tiene que haber un Estado palestino y un Estado israelí. Y lo demás, no hay más que hablar. Ojo, porque yo soy de los que pienso que si alguien, ahora es muy difícil, pero a mediano plazo puede resolver el tema de Israel y de Palestina, son los chinos. Entre otras cosas, porque esto es un problema de fuerza. Y ahora, si quieres, os cuento una cosa. El único, ahí está la maleta. La famosa maleta con los códigos nucleares y tal, y estas cosas. Oye, yo te quería preguntar ahí, Fernando. Digo, ya no te queremos quitar tiempo porque sabemos que tienes una agenda apretada y participas en uno y otro y todos los programas sales en todos lados. Felicidades. Oye, entonces, como para ir cerrando el programa, en conclusión, independientemente de lo que tú veas en conclusión en este momento tan tremendo que vive todo el mundo, quiero insistir en, aunque Biden amenace a Putin, porque prácticamente lo está amenazando con que hay que capturarlo, hay que arrestarlo, y aunque Putin le enseñe esa maleta que estamos viendo ahí, que nunca o que muy pocas veces en la historia la ha enseñado así y hacerle zoom, mira, o sea, le hace zoom. Está claro que aunque se enseñen los dientes, ¿va a haber guerra entre Rusia y Estados Unidos? Es poco probable. Muy poco probable, no. Básicamente porque los dos son potencias nucleares y además porque la mayor potencia nuclear ahora es Rusia, no es Estados Unidos. Con lo cual, llevarían toda la de perder. Eso por el momento, aunque nunca descartar cualquier cosa en el mundo que vivimos ahora es como muy... Pero bueno, es decir, por el momento no. O sea, tendría que escalar mucho más. Lo más preocupante que podría pasar es que en pleno proceso electoral norteamericano, a Biden y a los demócratas, si ven que se les está dando mal las elecciones, se les ocurriera meterse en Ucrania con soldados norteamericanos, es decir, con la OTAN y con soldados europeos. Esto sería lo más preocupante. ¿Por qué? Por aquella cosa de que un presidente en guerra, una guerra gorda, no una guerra pequeñita, no se cambia durante su mandato. Esto ya ha pasado varias veces. De ahí que pueda pasar, no digo que vaya a pasar, que si lo ven muy mal, se les pueda ocurrir cualquier barbaridad de este tipo. O incluso montar una guerra con Taiwán. Es decir, ¿para qué? Porque no olvidemos algo importante. El 2025 va a ser un año histórico. Eso sí que... 2025, estoy yo fatal. 2024, ya me salta uno. 2024 va a ser un año histórico. Y todo va a estar... va a ser muy dependiente de lo que vaya pasando en Estados Unidos, donde hay un enfrentamiento social entre los votantes republicanos y los demócratas muy importante, donde van a ser las elecciones más sucias de la historia de Estados Unidos, y mira que han tenido elecciones sucias, y además donde los demócratas no están dispuestos a perder. Y esto es lo más grave. Es decir, que tienen que ganar sí o sí, por las buenas o por las malas, con democracia o sin ella. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y ese es el problema. Y 2024, el año tremendo para todos, ¿no? Para todos. Sí. Tu conclusión y nos vamos, la cereza del pastel, Fernando, ¿con qué palabra en este momento, qué palabra escogerías para describir tu preocupación personal o qué palabra escogerías para describir la alerta global? Lo que tú escojas y por qué, y nos vamos para que la gente se vaya con un buen sabor. Bueno, primero digo una cosa muy corta, esto es un plagio, pero aprovechando una película muy famosa sobre las Khmeres rojos y lo que hicieron en Camboya, el año que vivimos peligrosamente, pues lo podemos pasar al 2024, el año que viviremos peligrosamente. Es decir, pues yo creo que estamos ya
O sea, ya no hay... ¿cómo diría yo? Ya no hay excusas o argumentos para que no tengamos claro de que estamos en una guerra mundial. Es lo que hay, aunque no nos guste. Estamos en una guerra mundial. ¿Que podemos llamarla guerra mundial híbrida? Vale. ¿Que preferimos llamarla tercera guerra mundial? Vale. Pero esto es una guerra mundial. No nos engañemos. Estamos en una guerra mundial. Pues muchas gracias, Fernando. Oye, una pregunta, ¿por qué ha retrasado tanto Israel? ¿Por qué ha retrasado tanto Israel en decir, ya me meto, pero no me meto, ya me meto, ya estamos todos listos, pero no me... ¿Por qué? Porque no saben qué hacer después. Es decir, vale, me meto, conquisto, imaginemos. ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos con los 2 millones de palestinos? Es decir, ¿qué va a pasar con un mundo árabe que se va a rebelar contra nosotros? Que Hezbollah puede abrir un frente norte. Por eso nos están metiendo, porque están ahora mismo en unas discusiones internas entre ellos, pero a torta limpia. Y sobre todo, buena parte de los militares le están diciendo a Netanyahu y compañía de que se están locos. Es decir, que esto es un disparate. Y por eso no se meten, porque están ahí luchando entre ellos mismos. Esperemos que triunfe la parte razonable, los militares que le están diciendo. El otro día salió un coronel, creo, hablando en público y diciendo que esto era una barbaridad. Ahora meten en la cárcel. Es decir, que cuando un militar que sabe que dice eso en público, le van a meter en la cárcel y lo hace, es porque lo ve muy negro y cree que debe hacerlo. Es decir, cuidado, es que hay un sector del ejército que está diciendo que estamos todos locos. Es decir, claro, de ahí que no se terminen de meter y que te pongan excusas de que no, hace mal tiempo y tal. Bueno, que no hago buen tiempo. Porque están un tanto acobardados con las consecuencias de lo que puede pasar. Esperemos que sigan acobardados, que los acobarden más y que no se metan. Porque como se metan, la han liado, pero hasta unos extremos inimaginables. Y ya con eso también, imagínate, no hace falta tampoco hacer grandes invasiones, nada por el estilo. Imagínate que Irán se mete el ejército israelí en Gaza y dice, bloqueo el estrecho de Hormuz. El petróleo y el gas, bueno, la crisis económica mundial, que vamos, ríete tú de la crisis del petróleo del 73. Vamos, un juego de niños. Si es que hay que tener mucho cuidado. Es decir, o que los países árabes van y dicen, pues ahora ya no le suministramos petróleo a los occidentales. Y gas, madre mía. A Estados Unidos da igual, pero Europa se hunde en barrena. Pues ya sabes que aquí tienes casa en México, Fernando. Gracias. Cuando quieras, vamos a ir juntando petróleo y gas. A recibir por mucho tiempo. Cuando quieras, a recibir por mucho tiempo. Oye, si son años, no pasa nada, tampoco. No pasa nada. Bienvenido, hermano. Fernando, un gustazo verte, un gustazo escucharte. Igualmente. A la gente le gusta mucho escucharte y te agradecemos mucho. Recibe un abrazo muy fuerte a ti, a toda tu familia y los mejores deseos de que estés bien y de que no le suba ni el gas, ni la energía, ni la electricidad, ni nada. Un abrazo, Fernando. Abrazos. Muchas gracias. Un abrazo, Roberto. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao.